Buenos días, jovencitos. De nuevo estamos por acá para continuar con nuestras actividades académicas. El día de hoy vamos a tratar la semana número 3 correspondiente al grado de ustedes, o sea, a pre. Esperando que estén todos en casa, unidos con su familia, cumpliendo las ordenanzas de nuestras autoridades. Bien, jovencitos, entonces vamos a dar inicio. Soy el profesor Carrasco, especialista en el área de biología, ya como todos ustedes me conocen. Veamos entonces esta tercera semana que corresponde a la parte de terminología básica. En este nuevo video vamos a aprender los temas básicos y generales que tienes que aprender para poder entender un poco más sobre lo que es la genética. La genética se encarga de estudiar las funciones de las proteínas y reconoce los genes responsables de su síntesis. Esta se va a dividir en diferentes palabras que debemos entender. La genética clásica lo divide en genotipo y fenotipo. Genotipo, como dice el nombre, son genes. Es el conjunto de genes que va a ser lo que tú eres por dentro. Ahora vamos a lo que es un fenotipo. Como dice su palabra, comienza con F. Tú sabes que algo es feo porque tú puedes observarlo externamente. Eso es un fenotipo. Es algo que tú puedes observar externamente. El fenotipo es igual a genotipo más factores ambientales. ¿Qué trato de decir eso? Digamos que tienes dos padres delgados. Entonces tú vas a tener la genética de ser un hombre delgado. Pero tú vives en un país donde se consume mucha grasa. Este gen se va a alterar y tú puedes llegar a ser una persona gordita. Digamos también que tus padres son altos, pero tú de niño tuviste una desnutrición extrema, tú ya no vas a ser tan alto como tus padres. Es decir, este factor ambiental va a cambiar el fenotipo, la parte externa de lo como tú eres. Entendiendo un poco más de eso, ahora sí, vamos a ver lo que es un gen. El gen es el que en verdad le da el nombre a la genética. Vamos con lo principal y su definición. Este es un segmento de ADN, salvo algunos ARNs, que contienen la información necesaria para la síntesis de una proteína. ¿No entendiste todavía aún? Vamos a simplificar. La genética clásica define un gen como la unidad estructural y funcional de la herencia. Es decir, es la parte más pequeñita de ti, pero que va a contener tu esencia. Es un todo, que va a ser transmitido de padres a hijos a través de los gametos, es decir, ovario y espermatozoide. Mendel llamó al gen el factor hereditario. ¿Ven? Aquí dibujamos un unicornio mamá con un unicornio bebé. La unicornio mamá le va a pasar todos los genes que tiene al unicornio bebé. Si la mamá tiene un gen de artritis, hay un porcentaje muy alto de que el niño también lo presente. Ahora vamos a lo que es un carácter. Son particularidades morfológicas o fisiológicas que van a tener una persona. Aquí tú te das cuenta. La chica tiene ojos azules, cabello rizado, cabello negro, etc. Pero no solo así, puedes decir también presencia de amilasa en la saliva, cantidad de ácido clorhídrico. Entonces, si tratas de elogiar a alguien, también habla de su amilasa, porque es una parte de su carácter. Lo siguiente que vamos a expresar ahorita es un locus. Acuérdate, no te confundas. El plural de locus es loci, ¿sí? Si tienes esto claro, vas a entender muchas partes de los libros que tratan de decir loci y tú dices, no, yo aprendí lo que es un locus. Pues apréndete algo fácil. El cromosoma es un tren y cada asiento va a ser un locus y cada pasajero va a ser un gen. Es decir, es una posición que ocupa un gen en el cromosoma. ¿Ya? Entonces, pasajero, gen, asiento del tren, locus, y el tren es el cromosoma. Este se puede dividir en haploide, diploide y triploide dependientemente de cuántos genes estén en este locus. Ahora, ¿qué es un alelo? Un alelo son formas alternativas que pueden presentar un gen. ¿No entendiste aún? Vamos, son expresiones distintas de un gen. Entendamos más con los guisantes del señor Mendel. Él dividió porque son los mismos pero de otro color. El alelo A va a ser amarillo, alelo B va a ser color verde, pero al final terminan siendo guisantes. No es que van a alterarse, no es que son distintos, son los mismos. Homocigoto.
también conocido como el raza pura. Cuando los dos alelos de un gen en un organismo diploide son idénticos entre sí en idénticos loci. Espero que me hayas entendido esto porque ya fueron cosas que fuimos nombrando. Aquí tenemos dos personas que tuvieron dos alelos para tener el cabello café. Estos estuvieron en idénticos loci. Eso es. ¿No entendiste aún? Vamos con un ejemplo más claro. Mire, aquí hay un cromosoma. Aquí hay dos alelos de un mismo color que están en mismos locus. Esto es un homocigoto. Y pues entendamos aquí también heterocigoto. Son dos alelos diferentes que van a estar en el mismo locus o pueden estar en diferente. Y herencia dominante, esto es fácil, esto es una heterocigosis. Uno de los alelos no deja que se manifieste el otro. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos una persona de ojos de color café y una persona de ojos azules. El dominante va a ser el color café. Entonces, si estas dos personas se casan y tienen un hijo, su hijo va a tener ojos color café. Pero acuérdate que también en esta parte, esta se queda en su generación y estos ojos azules van a quedar como genes recesivos. Ahora, ¿qué es una herencia codominante? Son los dos alelos que quieren imponerse ante el otro. Digamos que la mamá de esta vaquita era de color blanco y el papá de esta vaca era de color negro, pues su hijo nació un híbrido porque los dos genes querían imponerse. Esto vamos a entender un poco más con un ejemplo, la herencia de grupo sanguíneo. Aquí es AB positivo, AB negativo, etc. Algo que se parece también a esto es la herencia intermedia. Es igual casi a la codominante, pero va a ser un poco diferente, solo un poquito. Este gatito tenía una mamá color blanco y un papá de color negro. Al estar juntos los padres y al nacer, él va a ser un color azul oscuro. ¿Ya? También va a quedar un híbrido. Entonces, la herencia codominante y esta intermedia son las llamadas dominancia incompleta. Ahora vamos lo que es un cromosoma. ¿Se acuerdan que hablamos antes que un cromosoma era el tren? Es una estructura formada por genes que además de eso va a estar formada por cromatina condensada con proteínas histónicas y no histónicas. ¿Ya? ¿Y qué es autosómico? Pues simplemente son los pares o el número hasta el número 22 de genes. A estos no se los toma en cuenta los pares sexuales. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es cuando algo es autosómico dominante? Autosómico que son genes que no van a estar involucrados con la parte sexual y dominante es que, como dice su nombre, van a dominar ante de los otros genes y es el que se va a mostrar. Espero haya servido. Terminología dice, vamos a ver qué cosa es la genética, qué cosa es un gen, qué es un alelo. Dice lo siguiente, genética es la ciencia que se encarga del estudio y mecanismo de la herencia. ¿Qué cosa es herencia? La herencia son caracteres que tiene cada persona, como por ejemplo el color de los ojos, el tipo de cabello, eso es herencia. Y todo eso es estudiado por la ciencia llamado genética. Y de eso vamos a tratar el día de hoy. Genética, la ciencia que se encarga de estudiar los mecanismos de la herencia. Entonces, nosotros sabemos que tenemos características de papá, tenemos características de mamá y también tenemos nuestras propias características. Eso es estudiado por la genética. Ahora vamos a ver otra palabrita llamado gen. ¿Qué cosa es el gen? El gen es la unidad hereditaria que se encuentra ¿dónde? Dentro del ADN. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, todo esto de acá es una molécula del ADN. Y todos nosotros tenemos ADN. Y dentro de este ADN se encuentra ¿quién? Se encuentra nuestra herencia, nuestro carácter. Y un solo gen tiene una sola característica. Por eso el gen es la unidad genética. ¿Y qué hablo de cuándo? ¿Cómo me expreso mejor de unidad genética? Por ejemplo, yo te digo el tipo de cabello, esa es una unidad genética. El color de la piel, otra unidad genética. Y todo se llama ¿qué cosa? Genes.
y uno solo es el gen. Ya está. Alelo. ¿Qué cosa es un alelo? A ver, veamos por acá. Esto de acá es un cromosoma. Esto de acá es otro cromosoma. Resulta, miren, acá viene un carácter de papá y acá viene un carácter de mamá. Este es el gen de papá y este es el gen de mamá. Mamá tiene o papá tiene ojos azules. Mamá tiene ojos verdes. Hablo que estoy hablando de ojos. Pero los ojos de papá es diferente a los ojos de mamá. Pero estoy hablando de ojos. Entonces, ¿eso qué cosa es? Gen. O alelo. Alelo, alelo. Que se encuentra ¿qué cosa? En cromosomas de papá y cromosomas de mamá. Eso es un alelo. ¿Correcto? Locus. ¿Qué cosa es locus? Locus es el espacio que ocupa este gen en el cromosoma. Aquí hay un gen. Aquí hay otro gen. Ese espacio que ocupa cada uno de los genes se llama locus. Y al conjunto de espacios, acá por ejemplo está el color de los ojos, acá está el tipo de cabello, acá está el tipo de piel que viene de papá, lo mismo acá está de mamá. Y al conjunto del locus se llama loci. ¿Qué cosa es loci? Es el plural de ¿quién? El plural de locus, ¿correcto? Ya está. Homocigosis o homocigote. ¿Qué cosa es homocigote? Homocigote es cuando un carácter es idéntico al otro carácter. Homo, ¿qué cosa es igual? Homo es igual. Homocigotes o homogenesis. Los dos alelos de un gen son idénticos. Acá. Este de acá es el ojo o los ojos azules de papá. Acá los ojos azules de mamá. ¿Qué cosa estoy hablando? De genes de qué cosa. Homocigosis o homocigote. Siguiente, heterocigote. Acá tengo los ojos de papá y acá tengo el color de ojos de mamá. De mi papá es color marrón. De mi mamá, ¿qué cosa es? Azul. ¿Son iguales? No. ¿Pero qué son iguales? Ojos. Estoy hablando de ojos. ¿Eso qué cosa es? Heterocigotes. Alelos iguales, pero con características diferentes. Genes dominantes y recesivos. ¿Qué cosa es un gen dominante? Gen. Dominante. Por ejemplo, si papá tiene ojos azules, mamá tiene ojos negros y resulta que aquí aparece el hijo con los ojos azules de papá. ¿Quién es el gen dominante? El gen de papá, porque el hijo ha sacado los ojos azules de mi papá. Y el gen de mamá se quedó oculto. A ese que predomina se llama gen dominante. Y a ese que se ocultó, pero lo llevo dentro, se llama genes recesivos. ¿Correcto? Entonces, ese significa genes dominantes y genes recesivos. Dice acá. ¿Pero qué es un alelo? Dice, un alelo es cada uno de los genes que determinan un carácter. Ya saben qué cosa es un carácter. Un carácter es el color de ojo, el tipo de cabello, el tipo de piel. Ese es un carácter heredable. Los alelos pueden ser de dos tipos, dominantes y recesivos. Te acabo de explicar hace un momento cuándo es dominante, cuando se manifiesta en el descendiente. Recesivo, cuando no se manifiesta, pero lo lleva internamente. Aquí está, por ejemplo, dice genes alelo. Este es un cromosoma y esto de acá es otro cromosoma. Esto de acá es cromosoma de papá y este cromosoma de mamá. Dice, ocupan el mismo locus. Le decía, ¿qué cosa es el locus? El locus es el espacio que ocupa cada uno de los genes dentro de los cromosomas. Este es un cromosoma homólogo. ¿Por qué? Porque tiene características de papá y este de acá tiene características de mamá. Entonces, ese es un alelo. ¿Correcto, jovencitos? Muy bien, continuamos. Dice el gen, homocigote dominante. Le dice, si ambos alelos son recesivos, se habla de homocigote recesivo. Por último, si un par existe un alelo dominante y otro recesivo, se llama heterocigote. Veamos acá en esta imagen.
Acá tengo el alelo de papá y aquí tengo el alelo de mamá. El carácter de papá, el carácter de mamá. Ojos azules de papá, ojos azules de mamá. Por lo tanto, ¿de qué estoy hablando? De un homocigote. ¿Por qué homo? Porque son iguales. Homocigote. Y se representa los dos iguales. A mayúscula, A mayúscula. ¿Correcto? Ahora veamos otro caso, miren. Acá tengo ojos azules de papá. Y pregunto, ¿estos serán los ojos azules de mamá? No, no es cierto. Porque está representado de otra manera. Entonces, si esto es el ojo, los ojos azules de papá, estos serán los ojos marrones de mamá. Entonces, pero estoy hablando de qué cosa? Estoy hablando de ojos. Pero resulta que con características diferentes. Cuando sucede eso, estamos frente a un heterocigoto, representado por A mayúscula y A minúscula. ¿Correcto? Entonces, ya sabemos cuándo es un homocigote, cuándo es un heterocigote. Otro casito. Resulta que acá yo tengo un cromosoma de papá y aquí tengo un cromosoma de mamá. Por lo tanto, también está hablando de qué cosa, de cromosomas homólogos. Este homólogo viene de mamá y este otro homólogo viene de papá. Pero miren, acá yo tengo ojos negros de papá y acá también tengo el ojos negros de mamá. A minúscula, A minúscula. ¿Y a cómo lo denominamos esto? Lo denominamos homocigote. Pero este de acá es un homocigote también. Pero mira, A mayúscula, A mayúscula. Acá A minúscula, A minúscula. ¿Dónde está la diferencia? En que esto de acá es un homocigote dominante y esto de acá es un homocigote recesivo. ¿Correcto? Ya está entonces. Ya sabemos qué cosa es un homocigote dominante, un homocigote recesivo y un heterocigote. Continuamos. A ver, acá nos dice. Fenotipo. ¿Qué cosa es un fenotipo? El fenotipo es la expresión física del genotipo. A este animalito acá yo lo estoy viendo. ¿Qué colores son sus ojitos? Son de ojos rojos. A este animalito le estoy viendo sus ojitos. ¿Qué colores son sus ojos? Negros. Mira, yo digo negro y acá digo rojo. Cuando me expreso de esa manera, un ratoncito de ojos negros, un ratoncito de ojos rojos. Estoy hablando de su fenotipo, lo que yo estoy observando, lo que yo estoy viendo. ¿Correcto? Eso dice acá, expresión física del genotipo. Entonces, ¿y qué cosa es el genotipo? Representación genética de un carácter o rasgo. ¿Cómo se explica esto? Les decía, mira, les decía acá, resulta que papá tiene ojos azules y mamá ojos marrones. Pero cuando sale, y yo salgo acá con ojos azules de mamá, o de papá, perdón, ojos azules de papá, pero el carácter de mi mamá no lo tengo, no lo puedo ver. Si eso sucede, estamos hablando de un genotipo, pero este carácter yo lo llevo en la parte interna, lo llevo en mi ADN. Probablemente ese carácter de mi mamá, ¿quién le va a sacar? Uno de mis hijos. ¿Correcto? Entonces, eso es genotipo y eso es fenotipo. Acá me dicen, miren, homocigote. Ya tenemos homocigote, puede ser homocigote dominante o homocigote recesivo, ¿no? Dominante se representa con las dos letras y dos letras mayúsculas y recesivo con las letras minúsculas. Locus, acá me dicen, por ejemplo, loco. ¿Qué cosa es locus? Acá tengo un cromosoma, este acá es un cromosoma de papá, representado con la letra B, y acá también tengo otro locus, pero este ¿qué cosa? En el cromosoma de mamá, este cromosoma de papá, cromosoma de mamá, y este locus ¿qué cosa? Es el espacio ocupado por este carácter. Loci, conjunto de locus. Le decía, por ejemplo, la A es un carácter, B otro carácter, C otro carácter. Cada uno de estos caracteres ocupan espacio. A ese conjunto de espacios que se encuentran en cada uno de los cromosomas se llama loci. Y cada uno de ellos se llama locus. Heterocigote es híbrido, lo que te decía, ¿no?
se representa con letra mayúscula y otra con la letra minúscula. Alelo. ¿Qué cosa es un alelo? Un alelo es un carácter, ¿no? Este de acá, un carácter, por ejemplo, lo pongo ahorita, un cabello castaño. Su alelo acá, un cabello negro. Sería alelos, ¿no?, de papá y alelos de mamá. Gen, ¿qué cosa es gen? Gen es la unidad hereditaria de cada uno de nuestros caracteres que nosotros tenemos. Segmento del ADN que contiene un carácter, ¿eh? Muy bien, continuamos. Origen del cromosoma. A ver, definición. ¿Qué cosa es un cromosoma? Son cuerpos nucleares que resultan de la duplicación y la condensación de la cromatina. A ver, acá está la célula. Esta célula tiene su citoplasma, que es toda esta parte de acá con todas sus organelas, y tiene esta estructura llamado núcleo. ¿Correcto? A nivel del núcleo se encuentra la estructura o esta molécula llamado el ADN. Ahora, cuando se produce la división celular, ya sabemos que la división celular pasa por varias etapas: la metafase, la anafase, la telofase. Cuando sucede la división celular en la primera etapa, llamado metafase, este núcleo se desintegra. Al desintegrarse el núcleo, pierde la membrana nuclear y se genera acá una confusión. Y esa confusión es ¿por qué? Porque la célula nuclear se está dividiendo, se está reproduciendo. Entonces, en esta primera etapa, en donde el núcleo se desintegra, aparece una estructura llamada la cromatina. Y esta cromatina, conforme pasan el tiempo, las horas, el día, se transforma en cromosoma. Por eso viene, ¿no?, el núcleo se transforma y tenemos gran cantidad de histonas. ¿Qué cosas son histonas? Son proteínas que se pegan ¿quién? A la cromatina para formar esta molécula del ADN. ¿Correcto? Entonces dice, mira, su duplicación y condensación de la cromatina durante el proceso de la división celular se observan en la profase tardía, alcanzando su máxima condensación en la metafase. ¿Cuáles son las partes de un cromosoma? Ahí está. La cromatina, el centrómero, vaso corto, vaso largo y las histonas, que lo vamos a ver más adelante. Qué bien, acá está. Estructura de un cromosoma. ¿Cuáles son las partes de un cromosoma? Cromátide es la longitud total del cromosoma. ¿Cuál es el cromátide? Esta parte de acá. Esto, cromátide. O cromátidas, como se llama acá. Cromátide. Todo esto de acá son las cromátidas, que forman la molécula del ADN. Ya está. Entonces ya sabes que es cromátido. Cromonema es la cromátide en su estado temprano de condensación. Cuando recién se está formando el cromosoma con su cromátide, a esta primera etapa se le llama el cromonema. Cromómero son engrosamiento del material cromático que se dispone a lo largo del cromonema. Todo esto de acá es el cromátido. Y en estos cromátides están dispuestos ¿quién? Están dispuestos los cromómeros. Correcto, continuamos. Centrómero es la estructura que se forma por la contrición primaria que se une de las hebras de las cromátides. Miren, el centrómero. Esto de acá es el centrómero. Esto de acá es una cromátide. Esto de acá es otra cromátide. Cuando se unen estas cromátides, ahí se está formando ¿qué cosa? El centrómero. ¿No? O sea, acá, esto de acá también se llama la contrición primaria. Al hacer una contrición primaria el cromosoma, a esta parte media se le llama el centrómero. Ya está. Cinotocoro. El cinotocoro es la parte donde se juntan, donde se unen, ¿qué cosa? Los ásteres, esto también se llama ásteres, los ásteres de las cromátides. Esto de acá es el cinetocoro, que está junto con ¿quién? Con el centrómero. Al centrómero también
en algunas definiciones lo van a encontrar, que divide al cromosoma en dos partes, ¿no? Parte superior o parte inferior. Ya está. Ese es el centrómero. Y ese es el cinetocoro. El telómero. ¿Qué cosa es el telómero? El telómero es la parte terminal del cromosoma o la parte terminal de la cromátide. ¿Y cuál es la función del telómero? La función del telómero es mantener la estabilidad del cromosoma. Para que este cromosoma no se junte, no se pegue, ¿no? Para que me entiendan, la que hace posible es el telómero, ¿correcto? Ya está. Dice, son extremos del cromosoma y les da estabilidad a los cromosomas, específicamente a las cromátides. Ese es el telómero. Constricción secundaria. Esto de acá es la constricción secundaria. Les decía, esto de acá es la constricción primaria y esta parte de acá es la constricción secundaria. Y esta parte terminal también se llama satélite, ¿correcto? Que en algunos libros le mencionan, acá por ejemplo, mira, este de acá le llama satélite. Y esto de acá, el ROM, se llama constricción secundaria. Y esto de acá lo llamamos la constricción primaria, donde se encuentra ¿qué cosa? El cinetocoro, y toda esta parte de acá es el centro. ¿Correcto, jovencitos? Muy bien, continuamos. Clasificación de los cromosomas. Los cromosomas se clasifican por el número de cromátides. Pueden ser metafásico o pueden ser anafásico. Cuando hablamos de un cromosoma de tipo metafásico, formado por dos cromátides, acá está, esto de acá es un cromátide, esto de acá es otro cromátide, con su centrómero. Si eso es así, estamos hablando de un cromosoma de tipo metafásico. Anafásico, formado por un cromátide, un solo cromátide con su centrómero. Entonces, eso es un cromosoma de tipo anafásico. Eso se trata cuando hablamos de un cromosoma de acuerdo al número de cromátides. Pero también vamos a ver por la posición del centrómero, otro tipo de clasificación de los cromosomas. Vamos a encontrar los siguientes tipos de cromosomas. Puede ser metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico y telocéntrico. ¿Qué cosa es un cromosoma de tipo metacéntrico? Metacéntrico cuando el centrómero se encuentra en la parte media del cromosoma. Quiere decir que esta cromátide es idéntica a esta cromátide. Si esta cromátide todo yo le pongo A, todo esto de acá, ¿cuánto valdrá? También A. ¿Por qué? Porque el centrómero se encuentra en la parte media del cromosoma. A eso se llama cromosoma de tipo metacéntrico. Submetacéntrico, cuando ya el cromosoma no está en la parte media, sino está un poco al extremo. Quiere decir, si todo esto de acá yo le pongo A, esto de acá será A, no, porque esto ya debe ser B, porque este cromátide es mucho mayor que esta cromátide que se encuentra en esta parte superior. Cromosoma de tipo acrocéntrico, cuando un brazo es ya demasiado corto, el centrómero se encuentra casi ya en la parte terminal de la cromátide. Esto de acá será totalmente diferente a la parte superior, ¿correcto? Ese es un cromosoma de tipo acrocéntrico. ¿Y cuándo es un cromosoma telocéntrico? Cuando ya el centrómero se encuentra en la parte superior o en el extremo de las cromátides, ¿no? Mira, acá tengo un cromátide, acá tengo un cromátide y ya no hay nada para arriba. A eso se llama cromosoma de tipo telocéntrico. Continuamos. Hipótesis de Mendel. A ver, ¿qué cosa nos dice Mendel? Gregorio Mendel, ¿no? Fue un monje que se encargó de estudiar la genética. Y él estudió la genética en una planta llamada las arvejas. Ahora, ¿por qué utilizó Gregorio Mendel esta plantita llamada arvejas? Porque es una planta fácil de cultivar,
un periodo de crecimiento de 3 a 4 meses y tiene flores grandes y coloridos. Entonces, fácil de poder estudiar. Y fue estudiado por este señor llamado Gregorio Mendel, que hasta el día de hoy lo estamos estudiando. ¿Qué hace Gregorio Mendel? Su primera hipótesis. Él nombra homocigote. Este es un carácter de papá y este es un carácter de mamá, pero son iguales, ¿no? Si este carácter de papá es ojos negros, este carácter de mamá también es ojos negros. Por eso le llama homocigote. Con los dos genes dominantes. Por eso con mayúscula. Carácter de papá, carácter de mamá. Homocigote. Genes dominantes. Mayúscula. Esa es la hipótesis de Mendel. ¿Cuál es la otra hipótesis? Heterocigote. Carácter de papá, ojos negros. Carácter de mamá, ya no es ojos negros, pues. ¿Qué cosa será acá? Ojos azules, diferente. Esto es carácter de papá, ojos negros, y este es carácter de mamá, ojos azules. Heterocigote. Esta es la forma de representar un heterocigote. A mayúscula, A minúscula. Un gen es dominante y el otro es recesivo. En este caso, el de papá es dominante y la de mamá es recesivo. Otra aplicación de la hipótesis de Mendel dice A minúscula. Carácter de papá, carácter de mamá. Pero estos son caracteres de tipo recesivo. En los dos genes son recesivos, nos dice esta hipótesis. ¿Qué más nos habla Gregorio Mendel? Dice lo siguiente. Un ejemplo, dice. En las arvejas, si el gen A, acá el gen A, regula el color amarillo de la semilla, y el gen A minúscula es el color verde de la semilla. Entonces, dice lo siguiente. Nos dan acá los genes de las arvejas. Primer gen, segundo gen. Y acá dice color de la semilla amarillo. Nos está hablando acá, mire, nos está hablando de este caso de acá. Es un homocigote dominante. Homocigote dominante. Este es un homocigote dominante. ¿Por qué? Porque viene el carácter de papá y viene el carácter de mamá. O en este caso de las arvejitas. Pero, ¿qué observo yo en su fenotipo? Flor amarilla. En el segundo caso, dice, carácter de papá, carácter de mamá. Pero ya esto no es el homocigote, este es otro caso acá, mira, el heterocigote. Por lo tanto, ¿quién es dominante? A mayúscula. Y acá A mayúscula, ¿qué cosa es? Amarillo. Y el otro gen, verde. Gen A amarillo y el A minúscula es verde. ¿Quién domina acá? Domina el gen A mayúscula. Por lo tanto, ¿qué aparecerá en el color de la semilla? Va a aparecer amarillo. ¿Por qué aparece amarillo? Porque esto está dominando. Aquí ve, el gen A amarillo, A mayúscula. Pero este es un heterocigote, correcto. Ahora, el tercer caso, homocigote. Este de acá es un homocigote, ¿ven? Y es recesivo. Si es recesivo y es homocigote, pregunto, ¿qué aparece acá? ¿Qué voy a observar esta plantita? De color verde. ¿Por qué verde? Porque A minúscula es verde. Y es además recesivo, ¿correcto? Esa es la primera hipótesis de Mendel. Más adelante, esto se nos va a hacer un poquito más fácil cuando veamos los ejercicios. Continuamos. Segunda hipótesis de Mendel. ¿Qué nos dice en la segunda hipótesis de Mendel? Dice, el organismo obtiene tales factores de sus padres. Un factor de cada padre, claro. Un carácter de papá y un carácter de mamá. Explica que cuando los espermatozoides se unen al óvulo, espermatozoide de papá, óvulo de mamá, en la fecundación se origina un organismo quien obtiene un gen de cada progenitor, estableciendo su genotipo y su fenotipo. Ya sabemos qué cosa es genotipo. Genotipo son los caracteres que llevamos todos. ¿Observable? No, pues no se puede observar eso.
En cambio el fenotipo sí se puede observar, alto, bajo, blanco, negro, oscuro, lo observable. De eso trata la segunda hipótesis de Mendel. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, dice en las arvejas de la textura de la semilla. Me dan acá un ejemplo, miren, dice. Gen alelo. Ya sabemos que gen es la unidad, es el carácter. El polen nos dan L mayúscula. Y acá el gen alelo en el óvulo. Esto vamos a poner en el caso para que me entiendan, el caso del papá. El polen viene de papá y el óvulo viene de mamá. Pero nos dan L mayúscula, L mayúscula. Entonces, ¿qué cosa? Este es homocigote, ¿no es cierto? Homocigote dominante. En el genotipo, ¿qué aparecerá en el genotipo? Si yo digo acá L mayúscula, y me dicen que el polen acá, ¿no? Y el óvulo, ¿qué aparecerá en el genotipo y en el fenotipo? Me dicen lo siguiente: el genotipo L mayúscula y L mayúscula. De acá, igualito, L mayúscula, L mayúscula. ¿Por qué? Porque ambos son ¿qué cosa? Homocigotes dominantes. Y esto tiene un aspecto de tipo liso. Eso es su fenotipo. Eso es lo que yo estoy observando de esta plantita. Es una planta lisa, no es áspera. Y su genotipo, L mayúscula, o sea, homocigote dominante. Ahora, en la segunda parte, cambia la historia. Resulta que el polen es L mayúscula y el óvulo es L minúscula. ¿Qué aparecerá acá? ¿Qué aparecerá? A ver, ¿qué aparece? L mayúscula, L minúscula. ¿Quién domina? El L mayúscula. Por eso es que sale, ¿qué cosa? Su fenotipo liso. De acá, liso. ¿Correcto? Ya está. Tercer caso. Nos dicen el polen L minúscula, el óvulo L minúscula. Por lo tanto, acá que aparece, ya fácil, ¿no es cierto? Aparece L minúscula en su genotipo. Y en su fenotipo ya no es liso, pues. Es ¿qué cosa? Rugoso. ¿Correcto? Esa es la segunda hipótesis de Mendel. Continuamos. Tercera hipótesis. ¿Qué nos dice la tercera hipótesis? Cada uno de los factores se transmiten como una unidad discreta de inmodificable. Claro. Viene unidad. ¿Qué cosa es la unidad? Es decir, cada uno de los factores se transmiten como una unidad. Viene una unidad. Una unidad viene de papá y la otra unidad viene de mamá. ¿Y quién se manifiesta? El carácter dominante. ¿Correcto? Eso es lo que nos quiere decir en esta tercera hipótesis de Mendel. Dice, resultado de los experimentos. Hipótesis. Cada rasgo o cada carácter está controlado por los dos factores que se unen al fusionar. ¿Qué nos dicen acá? Cuando se fusiona el óvulo y el espermatozoide, ahí se encuentra el carácter de papá y el carácter de mamá. Básicamente de eso se trata la tercera hipótesis de Mendel, ¿no? Un carácter viene de papá y otro carácter viene de mamá. Esa es la tercera hipótesis de Mendel. Bien, veamos acá un poquito de tu libro. En tu libro dice lo siguiente, ¿ve? Terminología básica, hipótesis de Mendel. Acá, repasando ya, todo esto vamos a repasar. Esto de acá, ¿qué cosa es? Un cromosoma. Esto también es un cromosoma. Este es un cromosoma que tiene un solo cromátide y este es otro cromosoma que tiene dos cromátides. Esta parte central se llama centrómero, ¿no? Y acá, cromosoma simple, coloquen acá cromosoma simple y acá es un cromosoma compuesto. Y ya está, cromosoma, ya les expliqué qué cosa es. Factor, ¿qué cosa es factor? Factor es sinónimo de gen, término usado por Mendel para referirse a los elementos determinantes de la herencia. Gregorio Mendel no lo llamó gen, Gregorio Mendel lo llamó factor. O sea, factor o gen es lo mismo. ¿Correcto, jóvenes? Lo que les acabo de explicar, que es el espacio que ocupa un gen. Y al conjunto de espacios se llama locus. Cromosomas homólogos. Acá, ¿qué cosa es un cromosoma homólogo? Esto de acá es un cromosoma de papá y este es un cromosoma de mamá. Ambos son cromosomas, por eso se llaman cromosomas homólogos. Y acá esta vez, gen alelo. Acá. Esto de acá es un carácter. Y esto de acá, otro carácter. Pero este carácter es de papá y este carácter es de mamá. A cada uno de esos caracteres se llama gen. Y al conjunto de caracteres se llama genes. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. 12 caracteres está representado en este cromosoma. Acá también hay 12 caracteres representados en este cromosoma. No quiere decir que son los 12, sino hay más. Pero cada uno de ellos, ¿qué cosa? Son genes alelos. Si este es el cabello de papá, este también es el cabello de mamá. Si este es el ojo de papá, este es el ojo de mamá. Genes alelos y cromosomas homólogos, ¿correcto? Continuamos. Dice lo siguiente. Gen, ya te acabo de explicar, que es la unidad hereditaria de todo ser vivo. Acá nos dicen, por ejemplo, los dominantes se identifican con la mayúscula y los recesivos con las letras minúsculas. A ver, un carácter dominante con letras mayúsculas y un carácter recesivo con las letras minúsculas. Genes alelos, te acabo de explicar. Fenotipo, todo lo que se puede observar. Acá, en esta plantita, por ejemplo, ¿no? ¿Qué podemos decir de esta plantita? Que es una planta de tallo bajo, ¿no? Tallo pequeño. Y esta es una planta de tallo alto. ¿Por qué digo planta de tallo alto? Porque estoy hablando de qué cosa, de su fenotipo. ¿Por qué hablo de una planta de tallo bajo? Porque estoy hablando de su fenotipo, ¿correcto? Bien, jovencitos, espero que con esta indicación entiendan esta semana número 3.